que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén. Bendito sea Dios. Gracias. ¿Quién está contento? A ver, ¿tenés manos? Mostrarlas, a ver, las dos. Porque vas a tener que usar las dos para darle un aplauso fuerte al Señor. Dale gracias a Él. Ha sido bueno, muy bueno, extremadamente bueno, infinitamente bueno. Amén. Nos ha tenido acá, nos ha traído a su santo lugar, a recibir de Él, a ser levantados. ¿Quién tiene expectativa esta noche de ser levantados, fortalecidos por Él? ¿Verdad? Levanta tu mano, sí. Decime que sí, que tenés deseos de que Él restaure, sane, fortalezca, traiga luz sobre tu vida en esas cosas que no sabés cómo resolver, que hace años que están sin resolver, pero hemos venido al mejor lugar donde Él está presente. Amén. Gracias, Señor. María Santísima, te damos gracias. Ahí donde está tu Hijo, estás tú también. Dale un aplauso a María, por favor. Gracias. Gloria a Él. Qué bueno. Qué bueno que Él tiene un plan para vos en esta noche. Tiene un plan y ¿sabés qué? Tiene un plan sencillo. A mí me encanta saber que Dios tiene un plan simple para nuestras vidas. Él nos da un plan simple para que nos vaya bien acá en donde estamos viviendo, en este lugar, en la tierra, en el lugar donde te movés, en el lugar donde te vivís. Dios tiene un plan para que te vaya bien y tengas éxito en todas tus empresas. Así dice su palabra, ¿verdad? Y desde que comienza la Biblia hasta el final, Dios nos dice que escuchemos y que pongamos en práctica su palabra para que nos vaya bien en todo. Que escuchemos y que pongamos por obra lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Hemos escuchado esto y es así, simple, muy simple. En el mundo por ahí, para tener éxito, te presentan una cantidad de planes y de proyectos que son bastante rebuscados y que a veces no te llevan a ningún lugar, sino solamente a fracasar. Pero Dios nos presenta un plan simple que es escuchar su voz y ponerla por obra. Recibir de su palabra y fortalecernos cuando la ponemos por obra. ¿Quién tiene hambre y sed, como cantábamos recién, de su palabra, de conocer más de las Escrituras, de saber discernir cada palabra que está escrita en las Santas Escrituras? De eso se trata. Dios lo hace sencillo y nos dice: escuchá y ponelo en práctica. Si seguimos el plan de Dios, en el libro de Josué, en el capítulo 8, en el capítulo 1, en el versículo 8, Dios nos dice: así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Cómo? Escuchando y poniendo por obra. Así tendremos éxito. Cuando si lees la Biblia, cuando la lees desde el principio hasta el final, Dios nos está diciendo eso. Siempre Dios nos alienta a eso, a escuchar y poner por obra. Y el pueblo de Dios, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios obedeció la palabra de Dios y la puso por obra, tuvo éxitos. Pero cuando lo hizo por cuenta propia, ¿quién ha hecho cosas por cuenta propia? Si yo lo hago a mi manera, yo lo hago así, a mí me gusta hacerlo así, y te diste contra la pared, o te caíste y fracasaste. Y por ahí muchos de nosotros tenemos una lista porque nos tiramos por cuenta propia, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos lo que Dios quería para nosotros, y ahora estamos por ahí pagando las consecuencias de haber tomado malas decisiones.
Si vamos a la palabra de Dios en el comienzo, nos encontramos con Eva y Adán, ¿verdad? Y Dios les da una sola orden, que ustedes la conocen. ¿De ese árbol? No. De ese árbol no. De todo lo demás, de toda la creación, lo tienen para ustedes. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a ese árbol. Como algunos niños que por ahí hacen berrinches, quiero ese, dame ese. Y sentís que gritan y por ahí algunos padres, no ustedes, los que están acá, no le ponen límites. Y están ahí a los gritos, Por ahí en algún shopping vemos esos niños ahí gritando que son un lío. Pero gracias a Dios, nuestros padres nos pusieron muchos no y llegamos hasta acá, hasta donde estamos. Pero a ellos les pusieron un solo no. Tenían todo el jardín a su disposición, toda la belleza para tenerlas para ellos, pero eligieron lo que Dios le había dicho que no. ¿Qué les pasó? Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Dice así. Primeramente, Adán y Eva estaban mal asesorados. No sé si alguna vez en tu vida estuviste mal asesorado por algún amigo, por alguien que te demostró confianza, pero te dijo cualquier cosa y tomaste un camino que te trajo dificultades. Adán y Eva estaban mal asesorados, eso fue el comienzo. Entonces, es bueno que nosotros tengamos personas que nos instruyan, que nos hagan conocer la palabra de Dios, que nos guíen en lo espiritual, que sepamos que podemos confiar en ellos y que podemos decir qué es lo que nos está pasando en nuestro interior, poderle compartir nuestros dolores. Cuando vos abrís tu corazón para compartirlo y decís, mirá, me pasa esto, ¿cómo puedo hacer? Orá por mí, teneme en cuenta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hiciste vos? Que Él te pueda dar su testimonio o el testimonio de ella y que vos puedas empezar a comprender los designios de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. No camines solo. Siempre es bueno tener a alguien con quien compartir nuestra carga. Y Dios nos ha puesto de a dos, ¿verdad? Y nos ha puesto en una comunidad y nos ha puesto dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caminemos solos. Cuando compartimos codo a codo, hombro a hombro, con hermanos, con hermanas, llenas de fe, somos levantados, somos fortalecidos. Entonces, ¿qué es lo que le dice la serpiente? Después si ustedes lean en su casa este capítulo. ¿Qué es lo que le dice? Que serán como dioses. Los empezó a tentar, los empezó a ver que podían hacer otras cosas que no habían hecho todavía. Podían ser como dioses. Pero ellos ya eran como dioses porque Dios los había creado a imagen y semejanza de Él. Y entonces empezó el diálogo. ¿Tenés diálogo con el enemigo? ¿Con la serpiente? Porque si hay alguien que yo no elegiría para tener diálogo, es con una serpiente, ¿verdad? Y menos con el enemigo y menos con el diablo. Lo he comprendido. Por ahí caigo y puedo estar en pensamientos teniendo diálogo. ¿Y será que no puedo? ¿Será que tal vez no sea así? Y estoy pensando todo lo contrario porque seguro que Él sigue insistiendo. Porque Él sigue insistiendo para que nosotros estemos llenos de derrota, fracaso, miedo, temores. Eso es lo que el diablo quiere, lo que el enemigo quiere, es eso. Que estemos llenos de miedo y de temores. Pero estamos acá por gracia de Dios.
Y dice la palabra que la mujer empezó a ver el árbol y lo empezó a ver agradable. Qué lindo. Está bueno este árbol. Algunas mujeres verán otras cosas más agradables, igual que los hombres. Está bueno. Lindo el árbol, apetitoso, ¿verdad? Y cuando uno empieza a caer en ese lugar y estás al límite, estás al filo de caer en el abismo, ¿verdad? Y no solamente caes vos, sino a veces cae tu familia, tu matrimonio, en lugar de la comunidad. Es como, viste, cuando vos tenés la mesa tendida con todos los platos, la copa, los vasos, todos los cubiertos y enganchaste el mantel y te llevaste todo para el suelo. ¿Te ha pasado eso? Bueno, cuando nosotros empezamos a ser tentados por el enemigo, podemos caer en el abismo, en la oscuridad, en lugares que se nos es muy difícil después salir y complicado. Dios siempre va a estirar su mano para sacarnos de esos lugares, pero estamos al límite de ese lugar. Pero, ¿qué es lo que Él necesita? Porque Él es un mentiroso. ¿Qué es lo que necesita? Que nosotros le creamos lo que Él nos dice y que también le dejemos un lugarcito abierto, que Él pueda meter sus garras en nuestras vidas y alentarnos a que nada se puede y que no tenés salida en esta preciosa vida que Dios te ha dado. Y nosotros creerle las mentiras que Él nos dice y dejar de creer lo que Dios nos dice. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Creyeron las mentiras del enemigo y dejaron de creer lo que Dios les había dicho. Y te pone mentiras y te pone dudas y te hace creer con esta pregunta que le dice, así que Dios, míralo vos, la pregunta que le hace, así que Dios les ordenó que no comieran de este árbol. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo va a hacer? Pone dudas. ¿Así que Dios te dijo que no comieras de este árbol? ¿Así que Dios te dijo que vinieras todos los jueves al grupo de oración, que fueras a misa? Pero no es mucho eso. ¿Así que Dios te dijo que escuches su voz y lo pongas en obra? Pero no será demasiado. El enemigo nos pone en esa situación de dudas, pero alerta, porque cuando se acerca siempre es para mentir, es para engañar, es para llevarnos a lugares de muerte, es para activar su plan. Y sobre todo sobre nosotros, los que creemos en Dios, sobre nosotros que tenemos vida y vida abundante, sobre nosotros, porque Él sabe perfectamente que nosotros, unidos a Cristo, somos más que vencedores y que Él no puede tocar nada de nuestras vidas por la sangre preciosa del Cordero que ha sido derramada en la cruz para redimirnos a nosotros. Dale un fuerte aplauso, porque así te despertás un poco, le ponemos ganas a esto, porque esto nos va a levantar en esta noche. Vamos a salir llenos de la presencia de Dios, con mentalidad de ganadores, de victoriosos, porque eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Tenemos autoridad en Cristo. ¿Qué pasó? Ellos creyeron las mentiras del enemigo y no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Le creyeron al diablo. Tuvieron que dejar el jardín. Tuvieron que dejar del jardín del Edén para ir a un mundo caído, a un mundo maldecido, y ahí enfrentar todas las dificultades. Y nos dejaron a nosotros con cantidad de dificultades también.
¿Era ese el plan de Dios? No, no era ese, ¿verdad? El plan de Dios era: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esa era lo que tenían para ellos. Ahora, cuando uno piensa todo esto, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y vemos cómo a veces caemos por solo estar mirando el árbol, cuando Dios dejó la creación, toda una cantidad de árbol, todo lo que Dios creó. Cuando uno recorre nuestro país, va hacia el sur, al norte, encuentra, a donde vaya, encuentra la creación de Dios y levanta los brazos y dice: gracias, Señor, por todo lo que nos creaste, por todo el regalo que nos diste. Bueno, ahí estaban Adán y Eva con toda la creación a su disposición, pero se fijaron en un árbol. Como a veces nosotros, teniendo gracia, teniendo familias, y esto un poco va para los jóvenes, porque a veces tenemos en una casa los padres que tratan de educar a sus hijos, de hacerlos caminar en un orden, pero están mirando, como miraron a Adán y Eva, el árbol para ir por él, y perdieron la gracia de todo lo que los padres les estaban dando, todo lo que la familia les estaba dando. Entonces, cuando uno ve estas pérdidas así en cantidad de personas, y en nosotros, que casi todos hemos caído en algún momento por haber tenido malas decisiones, perdimos ese tiempo de gracia. Su plan era que sean fecundos y que se multipliquen. A pesar del fracaso de Adán y Eva, Dios, que es bueno, pone a la maldición del pecado, Dios pone la bendición por medio de Abraham y de su descendencia. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirá todos los pueblos de la tierra. A la maldición Dios le puso el nuevo plan, el nuevo proyecto a través de Abraham. Esta de descendencia es Cristo, el nuevo Adán, gracias a quien allí donde abundó el pecado, abundó la gracia. Dios nunca cambia. Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Y cada vez y otra vez pone en marcha su plan. Y le dio la misma estrategia a Abraham y todo lo que está en el Antiguo Testamento. Le dijo que si escuchaban y hacían lo que él decía, se manifestaría a ellos y les daría la victoria en cada área de sus vidas. Dios puso en evidencia este plan para que su pueblo, una y otra vez, a través de muchas maneras. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios fue alentando, el pueblo de Dios fue obedeciendo y fue siendo levantado, pero al poco tiempo desobedeció y cayó en derrota y fue grande sus pérdidas. Muchas veces, si nosotros recorremos la palabra de Dios, como el pueblo hebreo cuando salió de Egipto quería volver de vuelta a la esclavitud, bueno, y vemos una cantidad de obedeciendo, somos levantados, pero cuando nos olvidamos de Dios empezamos a decaer. Todo eso lo tenía para el pueblo de Dios, para el pueblo israelita. Eso le permitía derrotar, teniendo la palabra de Dios les permitía, y haciendo caso a la palabra de Dios les permitía tomar posesiones, avanzar, vencer a los enemigos que se le cruzaban y poner también sus vidas como testimonio para que las naciones que los rodeaban pudieran ver el obrar de Dios en el pueblo de Israel. Pero no fue eso lo que hicieron, ¿verdad?
no fue eso lo que hicieron. Y todas estas cosas del Antiguo Testamento, nosotros, por gracia de Dios, las tenemos escritas. Y las tenemos escritas para tener la historia del pueblo de Dios, pero también para darnos cuenta de las cosas que no debemos hacer. Porque para eso escudriñamos las Escrituras. Para eso nos metemos y profundizamos en las cosas de Dios, para saber qué tenemos que hacer y qué no. Y que Dios nos dé discernimiento. Por eso, el hambre y la sed por la palabra de Dios, por conocer su palabra. Entonces, dice la palabra que en 1 Corintios todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Los errores fueron escritos para que hoy nos sirva de ejemplo, para que podamos entender qué cosas no debemos hacer. Es cierto que hoy tenemos mucho más que lo que tuvo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos mucho más, tenemos una nueva alianza con mejores promesas establecidas y selladas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos. Todos los creyentes, todos en todo el mundo deberíamos estar bendecidos y que todo el mundo nos mire con asombro por lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo sé que muchos de ustedes en sus lugares, en su familia, en sus barrios, les han dicho: ¿cómo hiciste? ¿Cómo cambiaste de vida? ¿Cómo fuiste prosperado? ¿Cómo saliste de la tristeza, del abatimiento? ¿Cómo has sido levantado? ¿Te han preguntado cómo fue que progresaste económicamente? ¿Cómo fue que tu matrimonio está unido de vuelta? ¿Cómo fue que reconstruiste tu familia? La gracia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que seamos testimonio con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, que nos vean y que vean personas transformadas y cambiadas por el poder y la gracia de Dios. Que solamente con nuestras vidas estemos hablando, que cuando crucemos o cuando vayamos a la verdulería, el verdulero llore, como le pasó a una hermana, porque vio la vida de esta hermana transformado. Es así. Es así, cuando somos transformados, somos luz y sal para el mundo. Entonces, pero para que esto ocurra, debemos hacer algo. Poner la palabra de Dios como lo primero en nuestras vidas. Centrar nuestra vida en escuchar y hacer lo que Dios nos dice. Ahora, ¿qué razón tenemos nosotros para creer que podemos hacer lo que el pueblo israelí no pudo hacer? ¿Qué razón tenemos? Que hemos nacido de nuevo, que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos sido hechos a la justicia de Dios por Cristo. Él cumplió en nosotros la promesa del pueblo de Dios. Él cumplió lo que dice en Ezequiel 36, 26, 28. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto que Dios le dio al pueblo es lo que Jesús nos trae a nosotros en este tiempo. Tenemos con Cristo un corazón nuevo. Dios quería también todo eso para el pueblo de Israel.
tenemos un corazón nuevo para venerar y guardar siempre la bendita palabra de Dios, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por siempre. Dios nos ha preparado para el éxito, no para la derrota. No solo tenemos el deseo y la capacidad de obedecer a Dios, tenemos deseos y tenemos capacidad de obedecer a Dios. Que la utilicemos es una cosa, pero nosotros, Dios nos ha equipado para eso. Sí, y nos ha dado su palabra, las Escrituras, nos ha dado su iglesia y nos ha dado su Espíritu Santo, que habita en medio de nosotros, que está en nosotros. Por hacer y para andar en victoria, tendremos que escuchar y hacer lo que Él nos dice. Así de simple. Así de simple. No es rebuscado Dios, es simple. Cuando escuchamos y lo que Él nos dice, lo vamos haciendo. Y a veces nos cuesta, a veces es difícil. Pero el Señor Jesús nos dice también en Juan 8:31, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bendito sea Dios, gracias. Permanecer en la palabra de Dios requiere un cuidado, un esfuerzo. Un cuidado, un esfuerzo. ¿Es simple el mandato de Dios? Es simple. Escucha y cumple, escucha y obra. Pero la palabra de Dios necesita de nuestro esfuerzo, de decir, Señor, a ver, ¿cómo hago para conocerte más? ¿Cómo hago para escudriñar tu palabra y poder entenderla? ¿En dónde edifico mi vida de fe? ¿Con quién me uno? ¿En qué lugar? ¿En qué comunidad? ¿En qué parroquia? ¿En qué lugar me uno a otros hermanos para conocer más de ti? Y eso es seguro que te va a llevar a un lugar donde puedas entender y puedas comprender que la palabra de Dios es eterna, es bendita y es ahora y para siempre, y que edifica tu vida y la mía y nos trae una mirada distinta de la que tenemos sin la palabra de Dios. Si queremos vivir libre de la maldición, no podemos leer la Biblia de vez en cuando o cuando tengas tiempo. Debemos leerla, debemos escucharla con empeño, como dice Deuteronomio 28:1. Si escuchas la voz del Señor, tu Dios, y te empeñas, voy a repetir esto, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Vendrán sobre ti las bendiciones, te alcanzarán la nueva vida en Él, la gracia de Dios sobre tu vida. Por haber escuchado y haber cumplido lo que Dios te ha dicho, vendrá una gracia especial. Y es así, ¿verdad?, que muchos de nosotros podemos levantar las manos y decir, sí, Señor, por haber escuchado tu palabra, he sido levantado, he sido restaurado, tengo ganas de vivir, tengo ganas de ir por más, he alcanzado cosas que no las podía alcanzar solo, pero tu palabra me ha empujado a recibir las bendiciones. Amén. Gloria a ti, Señor. La lectura de la palabra tiene que ser con intensidad, con deseos, con anhelos. Mire, les digo algo. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con Dios, teníamos una sola Biblia, ¿verdad? Y René ya la tenía subrayada en muchos lugares y venía y me hablaba y yo no entendía nada. Para los que no entienden todavía la palabra de Dios, que no comprenden, y yo la leo y no entiendo nada. Bueno, a mí me pasaba eso. Y yo veía que René la subrayaba y venía y me comentaba y me explicaba y me encantaba porque aprendía con ella
Y empecé a leerla, empecé a esforzarme, a sacrificarme, a hacer un esfuerzo. El 95% no lo entendía. Pero en un momento, empezaron a abrirse la gracia, el discernimiento, el poder comprender, el poder entender, no solo por mí, sino porque iba donde teníamos el lugar de la comunidad que nos reuníamos, el sacerdote nos explicaba, y eso lo traía a mí y lo volvía a releer y volvía a escribirlo y anotaba mis cosas, lo que yo sentía, lo que Dios me decía, y los cielos se empezaron a abrir y la gracia de Dios me empezó a dar entendimiento. Y todavía hay cosas que no las comprendo, que tengo que consultar, que tengo que ver. Ahora todo lo podemos meternos en internet y lo podemos descubrir. Entonces, estamos en un tiempo de gracia donde todo lo podemos alcanzar. Ahora, quiero decirte esto, con pereza, con apatía, decir, no sé si tengo ganas. No vamos a alcanzar. Dios no se va a revelar en nosotros y no vas a llegar a poner por obra, porque cuando no hay necesidad de la palabra de Dios, de nutrirte de la palabra de Dios, no va a haber necesidad en ponerla por obra. La vas a escuchar, te va a entrar por un lado, te va a salir por otro y nada de ponerla por obra. Si no entró en tu corazón, si no dijiste gracias Señor, porque me has revelado algo que nunca lo hubiese entendido por mí mismo. Pero tú me lo revelaste, tú me diste la gracia de entender esto que me costó tanto. Y cuando uno empieza a enamorarse de la palabra de Dios, empieza a poner por obra, decir, sí, Señor, vos me estás hablando a mí, vos te estás siendo claro conmigo. Yo no puedo dar vuelta a la espalda a lo que tú me has dicho. Yo tengo que poner por obra y tenés necesidad de obrar, tenés necesidad de pedir perdón, tenés necesidad de caminar por caminos que son los de Dios, tenés necesidad de extender la mano a quien está necesitado. Hay cosas que Dios te empieza a revelar que empezás a hacer, que las empezás a hacer porque Dios es claro con lo que nos está diciendo. ¿Qué pasa con la pereza? ¿Qué pasa cuando vos sos tibio? Recibiste la palabra de Dios acá, te fuiste entusiasmado, todo, pero si en tu casa no la ponés, no volvés a ponerla en funcionamiento. Activar eso que Dios puso en un instante, en un rato, en 2 horas acá, y fuiste a tu casa y volviste a darle, a nutrirte de la palabra de Dios. Es muy difícil que algo suceda en tu vida. ¿Y qué pasa también? Que podamos escuchar más fácilmente la voz del mundo, porque la voz del mundo no necesitas esfuerzo para escucharla. Te subís arriba del auto ahora cuando te vayas, o tomás un taxi y hay un tango de eso, el taxista va escuchando un tango de eso que te deprimió y te sacó todo el gozo y la alegría que sacaste de acá. ¿Verdad? Y te subiste al auto y pusiste una canción que si no es cristiana te lleva para cualquier lado. Es fácil entrar en el mundo. Entrás, prendés la televisión y enseguida estás escuchando la voz del mundo. Por eso es tan importante que seamos celosos de la palabra de Dios. Cuidadosos. Es lo más preciado, es lo que más necesito para comenzar el día, es lo que acomoda todo mi interior, mi ser. Es la bendita palabra de Dios que llega a mis oídos, a mi corazón, a mi espíritu y me da fuerzas para comenzar el día. Si estoy con dificultades en la economía, Dios va a aliviar, a decir, tranquilo, estoy a tu lado, podremos superar esta situación. Si estás con problemas de salud, decir, yo soy el sanador, yo soy el Dios que sana, que libera de toda enfermedad. Si estás con problemas que no tenés a quien
pedirle ayuda, Dios va a ser tu ayudador, pero en su palabra, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos va trayendo revelación. Como personas de fe, voy por acá. Por eso es tan importante que seamos celosos de la palabra de Dios. Porque también, decirle al que tenés al lado, hay más en juego que tu vida. Hay más en juego que tu vida. No sos el centro del mundo. Hay más en juego que tu vida. Sé que puedes estar con dificultades, pero hay más en juego. Como personas de fe, estamos en una batalla contra el mal. Estás en una batalla contra el mal, a los que nos están mirando por internet también. Por estar sentado en tu casa cómodamente, no estás fuera de esta batalla si sos creyente. Estamos en batalla. El enemigo quiere seguir haciendo de las suyas y él trabaja día y noche. Día y noche para hacernos caer, para debilitarnos. Por eso acá estamos alentando a todos a que podamos llevar una palabra de aliento, a poder atraer a personas que no conocen a Dios al encuentro de Dios. Y esta comunidad está abierta para eso, para recibir, para que te encuentres bien, para que seas fortalecido, para que nos puedas preguntar a cualquier servidor cómo hacer, cómo seguir estos pasos de verdaderos seguidores de Dios. Entonces, ustedes, dice la palabra, ustedes son sal y luz para el mundo. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, dice Mateo 5. Y puede ser que en tu barrio, en tu cuadra, donde vivís, la situación sea difícil y esté oscura y complicada. En tu ciudad, la cosa puede estar complicada también. Como antes, habían ciudades alrededor de Rosario que la droga no llegaba, ahora está en todos lados. En todos lados hay dificultades. Pero quiero decirte algo. Si seguís el plan de Dios, lo que Dios dice, y ponés por obra eso, a donde vayas y haya oscuridad, vas a ser luz. Vas a iluminar ese lugar. Vas a ser alguien que aporta fuerzas nuevas, deseos de vivir a las personas que estén en ese lugar de oscuridad. No sé si has entrado en una casa de algún vecino y vos decís, uy, qué ambiente de oscuridad, qué ambiente tenebroso. Y vos podés ser luz con una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Una palabra tuya puede reactivar la vida de una persona que está a punto de morir en lo espiritual. Pero debemos seguir el plan de Dios. ¡Qué regalo tan grande! Levanta tus manos porque Dios te ha hecho un regalo a vos. Allá atrás te ha hecho un regalo. Y el regalo es que puedas ser luz y sal para el mundo. Él nos bendice dándonos todo lo que nos has dado, pero también podemos ser de bendición. ¿Quién extendió la mano a alguien que estaba angustiado, preocupado y le dio una palabra de aliento? Y viste que esa persona, porque tal vez te pase que diste una palabra de amor, de fe a alguien y te dio vuelta la espalda y te dijo, vos estás loca, vos estás loco. No creo en Dios, Dios no existe. Pero una palabra que llegó a un corazón y captó esa palabra y fue levantada y cambió su vida. Y vos decís, gracias Señor, me usaste para transformar la vida. Y muchos están acá, porque tal vez lo trajiste vos, porque le anunciaste la buena noticia y estás acá y sus vidas están siendo edificadas por Dios. Para todo eso, Él nos llamó y nos preparó a cada uno de nosotros. ¿Estás preparado?
para anunciar el Evangelio? ¿Estás preparado para extender la mano a alguien? ¿Estás preparado para orar por un enfermo? ¿Estás preparado para echar todos los demonios en algún lugar y declarar que Cristo es el Señor de la vida de las personas que están en ese lugar? Atentos a su palabra. Cruzados de brazos no podemos hacer. Atentos a su palabra, a lo que Dios nos dice, sembrando en nuestros corazones la bendita palabra de Dios y declarando con nuestra boca lo que Dios nos ha dicho. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Escuchando y haciendo lo que Dios nos dice. Porque eso hará prosperar tu vida y la vida de los que les anuncie la palabra de Dios. Termino con esto. Marcos, capítulo 4. Y les decía, presten atención a los que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les dará más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. La medida con que midan. ¿Cuál es tu medida? Es así, es amplia, porque la medida es el tiempo que nosotros le dedicamos a la lectura de la palabra. Es lo que nos nutre. ¿Hasta dónde es? ¿Es un instante? ¿Es un minuto? ¿Es una lectura a las corridas donde nada te queda? ¿O es un tiempo hermoso donde disfrutás? Porque esa medida es la medida que se nos dará, y aún más, dice la palabra. ¿Para qué? Para tener victoria en todo lo que hagamos. Y les quiero decir algo. Cuando vos les dedicás tiempo a la palabra de Dios, sos levantados. Sos levantado, sos prosperado. Tenés un pensamiento distinto al que tenías. Cuando Dios te enamora con su palabra, tenés deseos. Puede ser que el sacrificio sea el primer tiempo. Y te sacrifiques y leas la palabra y vayas todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, porque eso es importante. A abrir la Biblia y a leerla, y a leer los evangelios y a leer los salmos y encontrarte con la palabra de Dios, y una palabra de esa toque tu corazón. Va a ser un tiempo de sacrificio, pero en un tiempo, en un momento, Dios te hará deslizar con algo inigualable para tu vida, con riquezas que no tienen fin, porque su palabra es fuente de vida. Él tiene palabras de amor para cada uno de nosotros, tiene palabras de prosperidad para cada uno de nosotros. Señor bendito, te damos gracias. Por favor, ponete de pie. Vamos a hacer una oración antes que cantemos y adoremos al Señor por un instante. Cerrá tus ojos ahí, poné tu mano en el corazón. Padre, que podamos comprometernos con tu sencillo plan. Danos sed y hambre por tu palabra y el deseo inquebrantable de ponerla por obra. Bendito Dios, sabemos que somos lo que tu palabra dice que somos, que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer, y que podemos tener lo que tu palabra dice que podemos tener. Bendito Señor, tú no eres de doble ánimo. No dices hoy una cosa y mañana otra. Tú eres fiel, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Te adoramos, Señor.
Bendito sea Dios, lo adoramos. Tus manos levantadas al cielo. Le damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos edifica, que nos fortalece. Toda la gloria a Dios. Amén. Cuando pienso en cómo he sido y hasta Amén. dónde me has traído, Sí, Señor. me asombro de ti y no me quiero conformar. Amén. He probado. He probado y quiero más. Sí, Señor. Y no me quiero conformar. He probado. He probado y quiero Más, Señor. Más de tu bendita palabra. enamorarme más de ti. Amén. Enséñame a amarte y Con a todo tu ser. vivir Cantáselo. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Amén. Que mi vida sea para